R con R presenta. Todos sabemos que la disciplina es muy importante para el desarrollo de las personas, ya que gracias a ella adquieres una estructura que te permite entender tus límites y alcances dentro de un contexto establecido. Pero, ¿qué tan cierta es la frase, la letra con sangre entra? Esto es Golpe Maestro, y el día de hoy hablaremos de la educación liberadora. Durante mucho tiempo, las escuelas han sido reconocidas como la principal fuente de comportamiento en las sociedades, donde aprendemos a comportarnos, a leer y escribir, a hacer operaciones matemáticas y diversos conocimientos técnicos sobre diferentes disciplinas. Y el personaje principal de todo este proceso siempre estuvo representado por el maestro. En la visión tradicional, el maestro es aquella persona que se encarga de enseñarnos todo lo que nosotros no sabemos, nos educa y disciplina imponiendo castigos, mantiene el orden dentro del aula, además de transmitirnos los valores que la sociedad espera que tengamos como estudiantes y ciudadanos, para que al final nos otorgue una calificación que nos defina si aprendimos o no lo que se nos enseñó. Pero, para el pedagogo y pensador brasileño Paulo Freire, esta visión del docente era más cercana a un monstruo que a un sabio, y era necesario que se reinventase. Freire llamaba al método tradicional de enseñanza educación bancaria, donde el alumno es un recipiente en el cual el maestro deposita los conocimientos y contenidos, y que solo se archivan de manera estructurada para después, cuando sea necesario, sacarlos y depositarlos nuevamente en otra persona o momento. Mientras más llene el recipiente con sus depósitos, mejor será el educador, y mientras más dócil sea el recipiente, mejor será el educando. En esta visión, el educador lo sabe todo, y los educandos no saben nada. Es el educador quien decide qué se aprende y el único que habla, mientras los educandos solo escuchan en silencio. Y en caso de que existiese alguna inconformidad, se tomaría como un acto de indisciplina, y por lo tanto, existiría algún tipo de castigo. Para Freire, este método era lento, poco funcional, violento y sobre todas las cosas esclavizante, ya que no fomentaba la creatividad ni la crítica, por lo cual los estudiantes no podían aprender a mejorar su vida ni su entorno. Tan solo servía para mantener el status quo y mantenerlos pasivos. Freire propone que para educar hay que entender que el alumno y el maestro son iguales, y entre los dos buscan el conocimiento a través del diálogo. No se espera que el maestro lo sepa todo, y el alumno no lo ignora todo. Nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres y mujeres se educan entre sí. Freire propone la educación como una fuerza liberadora, y que gracias a esta se pueda transformar la realidad de las personas. Es a través de conocer y comprender las condiciones del educando que se puede construir un nuevo conocimiento, formando un puente entre lo que sabe y el conocimiento nuevo que quiere aprender. El principal actor en el proceso educativo es ahora el estudiante. La educación es un proceso complejo y permanente. No solo aprendemos en las escuelas, pero es cierto que aún ahora sigue siendo uno de los principales lugares enfocados al aprendizaje. Es por eso que en esta época, donde la inclusión, la multiculturalidad y la pluralidad social son temas en todos los ámbitos de la sociedad, resonando tan fuerte y esenciales las enseñanzas de Paulo Freire, y por lo tanto, continuar con la reinvención de la figura del maestro. La letra no entra mejor con sangre, sino con el acompañamiento, la fraternalidad, la humildad y sobre todo, el buen ejemplo. Esto fue Golpe Maestro. Suscríbete, esperamos tus comentarios y dale like a este video. Somos estudiantes de psicopedagogía y hemos visto la importancia de conocer los diferentes modelos pedagógicos que están presentes en la actualidad. Pero esta vez vamos a hablar del modelo pedagógico liberador de Paulo Freire, el que, como dice su nombre, buscaba la liberación de las personas oprimidas y opresoras con la finalidad de formar personas críticas. Este modelo pedagógico, a pesar de que hace 20 años el autor ya murió, sigue vigente en lo que es Brasil. ¿En qué contextos podemos encontrar esta pedagogía? Esta se encuentra principalmente en lo que es el noroeste de Brasil,
ya que en el sur se utilizan modelos pedagógicos referentes a Turquía. Esta educación se le ocupa desde lo que es el inicial hasta el bachillerato. Después de lo que es universidad, se ocupa el modelo constructivista. Bueno, para niños de 4 a 6 años se ocupa el modelo pedagógico de lo que es la enseñanza de la alfabetización de Paulo Freire, y desde los 6 años hasta los 17 se ocupa lo que es el ensino superior y el ensino fundamental. ¿En qué consiste la pedagogía liberadora de Paulo Freire? Esta pedagogía propuesta por Paulo Freire propone que el estudiante no solo debe leer la palabra, debe entender el mundo detrás de ella. Es decir, el docente tiene la responsabilidad de desarrollar todo un contexto detrás del objeto al que se está refiriendo. Un ejemplo de esto es: la planta es planta no solamente por ser verde, no solamente es el dibujo de la planta y relacionarlo con que es una planta. No, la planta es planta porque tiene raíces, porque nació de una semilla, porque tiene hojas, porque realiza fotosíntesis, segrega savia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, desde aquí podemos observar que todo esto tiene que ver con que se tiene que potenciar un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico en el estudiante. De esta manera se puede liberar el ente en sí de una educación bancaria. Para esto es necesario que tanto docente como estudiante trabajen mano a mano para poder analizar, cuestionar, poder reflexionar sobre los contenidos y de esa manera llegar a un significado. Desde aquí se puede observar una relación entre el aprendizaje significativo y la pedagogía liberadora propuesta por Paulo Freire. Entre las características más destacadas de esta pedagogía está que el individuo deba querer liberarse y poder superarse como persona. También tiene que ver con que tiene que ser consciente del entorno que le rodea para de esa manera poder generar nuevos contenidos, para poder generar ese pensamiento, ese pensamiento reflexivo, ese pensamiento crítico. También tiene que ver con que hay que dejar de lado la unidireccionalidad en el que solamente el docente es el protagonista de la educación. No, también hay que darle paso a la bidireccionalidad para que se pueda desarrollar esta educación integral para ambas partes, porque recordemos que mediante la dialogicidad, tanto docente como estudiante aprenden y llegan a este significado y llegan a este común acuerdo en el que ambos llegan a un conocimiento mayor. Ahora, entre los recursos humanos o materiales que se necesitan para que se lleve a cabo esta pedagogía está que todo el ambiente educativo tiene mucho que ver, no solamente en la institución educativa, también en el hogar. Tiene que haber una comunión entre ambas para que se pueda desarrollar y efectivizar esta pedagogía. Aquí el guía, que viene a ser el docente, es quien va impartiendo los contenidos, pero tiene que saber que el estudiante tiene que desarrollar todo esto de preguntar, de cuestionar, y de esta manera el docente tiene que ir guiando, decir si se va por buen camino, no se va por buen camino, pero de una manera armónica, no de una manera en la que se reprima, en la que se oprima al estudiante. Entonces aquí tiene mucho que ver el talento humano del docente para poder impartir clases y que tenga este incentivo de poder enseñar con una vocación real. Ahora, entre la aplicación, lo que es la aplicación de esta pedagogía en nuestro país, en Ecuador, tiene mucho que ver que no se observa en las unidades educativas valga la redundancia, de educación general básica ni de bachillerato, pero sí se ve esto en las universidades. ¿Por qué no se ve en
en niveles inferiores, por decirlo de alguna manera, a este tipo de pedagogía. ¿Por qué? Porque el docente no tiene mucha diversidad para poder impartir este tipo de pedagogías, ya que todavía se cree en un conductismo, todavía se sigue viendo y sigue rigiéndose el conductismo. Sin embargo, en las universidades se puede ver que se explaya y que se puede ver esta diversidad de modelos pedagógicos y que se aplican, efectivamente se aplican en las aulas de clase. Todo esto con la finalidad de brindarle a nuestra sociedad, a nuestro país, profesionales a futuro que puedan guiar, que puedan desenvolverse en el ámbito laboral y que sean capaces de tener un pensamiento libre. Aspectos positivos y limitaciones para su aplicación de la pedagogía en Brasil. Como aspecto positivo se puede mencionar que la educación se dividía en la enseñanza de la alfabetización en los niños, ya que después de los 17 años se les enseñaba una pedagogía más crítica, ya que como aspecto principal se podría decir que no solo se basaba en ser una educación guiada, sino en ser una educación formadora para personas críticas. Las limitaciones para su aplicación pues son que la educación se centraba más en el bachillerato, ya que cambiaba su pedagogía en la educación superior, la cual se basaba en el constructivismo, ya que solo se limitaba a aplicarlo en el bachillerato. Como conclusión, se puede decir que la pedagogía liberadora aporta a encaminar bien el futuro de la sociedad a base de los estudiantes que sí se integren a la información que el docente comparte en los establecimientos educativos. Y pues como recomendación se puede decir que se recomienda retirar por completo la educación bancaria para dar paso a la pedagogía liberadora, que impulsó a los estudiantes a explorar los contenidos, aspectos positivos y limitaciones para su aplicación de la pedagogía en Brasil. Como aspecto positivo se puede mencionar